Estado Nacional. ¿Son los eurobonos la forma más eficiente de reestructurar nuestra deuda o solo es más deuda? Si nos quedamos en el mercado local, las tasas de interés van a subir. Porque las tasas de interés en los mercados internacionales hoy están muchísimo más altas que la última vez que Costa Rica emitió eurobonos. El gobierno pide que se le dé luz verde para colocar $6.000 millones en eurobonos, pero los diputados aseguran que todavía hay dudas. Queremos, eso sí, que sea un proyecto que garantice transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de estos fondos. ¿Qué son los eurobonos? ¿Cómo funcionan y por qué son necesarios? De eso hablamos hoy en Estado Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional, las mañanas de los domingos, en este espacio en el que buscamos analizar con un poquito más de tiempo y profundidad los principales temas de interés nacional. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Eurobonos, un tema que acaparó titulares de los medios de comunicación esta semana. ¿Qué son? ¿Por qué los necesita el gobierno de Costa Rica? Y también, ¿por qué generó el primer pulso entre la Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa? Para conversar sobre este tema, permítame presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros la licenciada Vanessa Castro, quien es diputada del Partido Unidad Social Cristiana y presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos, que es a donde el ministro de Hacienda y la ministra de la Presidencia han ido en todas estas semanas a tratar de convencerlos, doña Vanessa, de la necesidad de este proyecto. Muy buenos días, bienvenida a Estado Nacional. Muy buenos días, un gusto estar acá con todos ustedes y por supuesto pues compartiendo no solamente aquí en el panel, sino con los televidentes. Claro, sobre todo porque este es un tema que tiene que ver con el futuro del país, con las finanzas del país, pero de que se haga de una forma u otra tiene sus implicaciones en la economía de los hogares costarricenses. Por eso es importante que lo conversemos a profundidad. Y para ello también invitamos el día de hoy al economista Fernando Naranjo, quien es de la firma Consultores Económicos y Financieros CEFSA, pero también fue exministro de Hacienda y también, don Fernando, profesor de finanzas por más de 15 años en la Universidad de Costa Rica. Bienvenido. 16 años catedrático de la asignatura de Finanzas Públicas. De Finanzas Públicas. Después seguí unos años más. Claro, así que este es un tema del que usted conoce bastante. Un poco. Encantado. Muchas gracias. Siempre es un gusto tenerlo gracias. Aquí en Estado Nacional. Y además integramos al panel del día de hoy a otro experto. Me refiero a don Melvin Garita, quien es gerente general de BN Valores del Banco Nacional, con quien queremos conversar sobre cuáles son las perspectivas actuales en los mercados financieros internacionales, que es donde al fin y al cabo, don Melvin, tendrán que colocarse estos eurobonos. Bienvenido al programa. Buenos días, Liliana, y a todos los televidentes, a los que nos acompañan hoy acá en el estudio, y esperemos que este tema sea de agrado para todos los que nos van a estar viendo y escuchando. Así es, y vamos a entrar en materia. ¿Qué es el tema de eurobonos? ¿Qué significa esto? Esto es un proyecto de ley en que el gobierno le está pidiendo a la Asamblea Legislativa una autorización para salir a captar en los mercados internacionales, es decir, colocar títulos, porque tiene una enorme cantidad de vencimientos o vencimientos de montos muy grandes que están ya encima, uno de ellos el próximo año, y necesita recursos para pagarlos. Empecemos, doña Vanessa, en forma muy concreta. ¿Qué es lo que plantea el proyecto que les llega a ustedes a la Asamblea Legislativa? Bueno, así es. Lo primero y lo más importante que hay que señalar es que son mal llamados eurobonos, porque ni tienen que ver con Europa ni son bonos. Entonces, podríamos decir que ese es el nombre que les damos popularmente. En realidad son títulos valores. Esto significa montos de dinero que se convierten en deuda. Y el proyecto lo que pretende es cambiar una deuda por otra, irla cambiando a medida que se van venciendo las necesidades del Estado, y entonces ir cambiando a lo largo del tiempo. Es como si Vanessa Castro debiera 1.000 millones en el Banco Nacional aquí en Costa Rica y ahora quisiera ir a un banco chino a pedir 1.000 millones y cambiar mi deuda de 1.000 millones de afuera por la deuda de adentro,
porque la deuda de afuera es más cómoda que la deuda de adentro. Pero además no es solo porque la tasa de interés sea, digamos, más cómoda, sino porque esos 1.000 millones que doña Vanessa le debe al banco aquí en Costa Rica vencen. Y no tiene la plata para pagarlos. Entonces necesita ir a pedir prestado fuera para pagar eso y quedarse con la misma deuda, digamos, o con una deuda parecida, pero eso es ganar un poco de oxígeno. Y no solamente eso, sino que Vanessa Castro podría escoger la deuda de un banco costarricense o ir a un banco a China, por decir algo, ¿verdad? Entonces, es precisamente escoger el mercado local o el mercado internacional para ver cómo voy a hacer el pago, la cancelación de eso y el canje de la deuda. Muy concretamente, montos, ¿qué es lo que está solicitando el proyecto inicial? En este momento el proyecto inicial hablaba de 6.000 millones de deuda, de 6.000 millones de repago y hablaba de 2.000, más o menos una línea de crédito por 4 segmentos que juntos eran 2.000 millones. En este momento ya hemos prácticamente descartado el repago y la línea de crédito, por tanto la gran discusión en este momento son los 6.000 millones de deuda. Ojo que hemos descartado, parece de la conversación, pero es toda la inclinación de la mayoría de los compañeros. Entonces, la gran discusión en este momento es los 6.000 millones y cómo se generan esas autorizaciones. Vamos a recordar para los televidentes que nos siguen en casa un poquito el contexto y por qué la posibilidad de que el gobierno salga a los mercados internacionales a captar recursos para pagar una deuda que ya tiene encima y que tiene que pagar, generó el primer pulso entre el Congreso y Casa Presidencial. Por más que intentó el gobierno, no logró que este proyecto se aprobara en las sesiones extraordinarias, que es cuando el gobierno tendría el control de la agenda y que concluyeron esta semana. Veamos. El país ha venido llevando a cabo una serie de medidas para sanear las finanzas estatales. Los ajustes que se hicieron en el camino, según algunos economistas, hacen que el panorama fiscal sea un poco más favorable. En el año 2018 se aprobó la Ley 9536 de fortalecimiento de las finanzas públicas. Al año siguiente se implementaron varias de esas reformas, como el IVA, el impuesto a las ganancias de capital y el impuesto sobre la renta. En el año 2020 se avaló un préstamo por $156 millones con el fin de que el Ministerio de Hacienda modernizara sus sistemas para controlar la evasión y la elusión fiscal. Para el 2021, el país llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, mediante el cual se comprometió a una serie de medidas a cambio de un crédito por $1.778 millones en 3 tractos. Parte del compromiso de ese acuerdo fueron leyes que se aprobaron este año, como la Ley de Empleo Público y la reforma a la Ley de Aduanas. Esa ruta de saneamiento fiscal hizo que la situación actual del país sea vista con mejores ojos por las calificadoras de riesgo internacional como Standard & Poor's, Fitch y Moody's, que mejoraron la perspectiva de la deuda soberana del país de negativa a estable. La recaudación tributaria también ha experimentado una mejora. Según datos de la Tesorería Nacional, la cifra acumulada a mayo podría presentar un crecimiento del 18% con respecto al año pasado. Pero a pesar de la mejoría, lo cierto es que nuestro país tiene que hacerle frente a pagos de deuda que están encima y para lo cual se requieren recursos. Si analizamos el horizonte de vencimientos de deuda del gobierno, podemos ver que hay una fuerte concentración de pagos que deben hacerse entre el año 2023 y el 2026. En esos años, el Estado se verá obligado a pagar en promedio $5.700 millones. Por eso, el gobierno pide a los diputados que le aprueben la posibilidad de endeudarse en títulos en el extranjero, los llamados eurobonos, por un monto de $6.000 millones. Este es un proyecto que se arrastraba desde la administración de Carlos Alvarado. Las tasas de interés van a subir y nos vamos a ver enfrentados a la necesidad de pagar tasas más altas. El ahorro en un periodo de 5 años para el país de ir al mercado internacional puede rondar el billón de colones. Durante la celebración de la anexión el pasado 25 de julio en Guanacaste, el presidente levantó el tono hacia el Congreso.
Diputadas y diputados, aprueben los eurobonos. No jueguen chapitas. No jueguen chapitas. Esto, por supuesto, indispuso a la oposición, en particular al Partido de Liberación Nacional, la bancada más grande. Los diputados no jugamos chapitas. Somos representantes sólidos y responsables de la gente. El respeto debe ser el estandarte de la relación entre poderes. El oficialismo insiste en la urgencia de esta aprobación. El proyecto de eurobonos que está pidiendo este gobierno no es para generar más deuda, es para cambiar deuda cara por deuda barata. Sin embargo, en el Congreso hay duda sobre la solidez del planteamiento del Ejecutivo en cuanto a los verdaderos beneficios de esta autorización de endeudamiento en el exterior. Algo falla en la matemática de doña Pilar, porque las tasas de interés en los mercados internacionales hoy están muchísimo más altas que la última vez que Costa Rica emitió eurobonos. El propio representante del gobierno en esa comisión de económicos no defiende el proyecto de eurobonos. Es un poco difícil cuando la representación no defiende, y también es un poco difícil cuando el ministro de Hacienda llega y se le pregunta por una ruta fiscal y dice que todavía no la tienen, que lo que tienen es la ruta a mediano plazo que dejó hecha Carlos Alvarado con el FMI. Así está la situación. El país no tiene los recursos, no los tiene a mano para pagar los vencimientos de deuda, el primero en enero del próximo año, pero hay varios de miles de millones de colones. Aquí la discusión es cómo es la mejor forma de hacerlo. Y es que reestructurar la deuda del Estado es una tarea que sigue pendiente a pesar de los esfuerzos que se han hecho en los últimos años. Actualmente el pago de intereses sobre la deuda ronda alrededor de los 2.900 millones de dólares. De continuar con el ajuste, se permitiría ir liberando más recursos para destinarlos a otras áreas. Como vemos en esta gráfica, el pago de intereses como porcentaje del PIB ha venido creciendo a ritmo acelerado desde el 2013. Era en ese año de un 2.5%, y ya para el año pasado esa razón de deuda como porcentaje del PIB llegó al 4.8%. La urgencia de los eurobonos para cumplir con el vencimiento de los próximos años y que el país no caiga en impago también tiene el objetivo de tratar de endeudarse en mejores condiciones, algo difícil en estos momentos en el mercado. Muchas gracias a CEPSA, con quien estuvimos en uno de los seminarios y pudimos utilizar estos gráficos que nos ayudan a hacer que ustedes y yo podamos entender un poquito más cuál es la situación. Don Fernando, eurobonos, ¿son urgentes? ¿Son necesarios? ¿Es la única vía? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, muchas gracias, Liliana. Mire, primero empiezo por un comentario general. El tema de las emisiones de títulos en los mercados internacionales, que muy bien la diputada Castro lo explicó, mal llamados eurobonos, porque la gran mayoría de esos títulos se colocan en los Estados Unidos, un porcentaje pequeño en Europa. Es una de las formas como el gobierno puede financiar sus gastos totales, servicio de la deuda, pero también los gastos corrientes. No es la única, ni la más barata. Mire, lo que el diputado Feinsack acaba de decir es cierto. Nosotros vamos a cambiar deuda que tiene tasas de interés más bajas por deuda que van a tener tasas de interés más altas. Pero además, y con todo respeto lo digo, la diputada Cisneros no tiene la información correcta. Aquí en el mercado doméstico costarricense, en los últimos meses, hace 2 meses si acaso, y tal vez menos, se colocaron títulos a 5 años plazo, con tasas de interés bastante más bajas que las tasas de interés que existen hoy día en los mercados internacionales. O sea, no es cierto que nosotros vamos a acudir a los mercados internacionales a colocar bonos a tasas de interés más bajas que las que teníamos, ni tampoco más bajas de las tasas de interés que tenemos en el mercado doméstico costarricense. Sin embargo, ha dicho el Ministerio de Hacienda que si se sale a captar en el mercado local se genera una enorme presión que podría disparar las tasas, don Fernando. Bueno, eso no ha ocurrido en los últimos años. ¿Desde hace cuánto Costa Rica no emite bonos? Desde hace muchos años. Ha colocado en el mercado interno. ¿Por qué no han subido las tasas de interés? Lo cual no es cierto, de nuevo, lo que se está afirmando, que se va a ejercer una presión. Es una forma de financiamiento, que tal vez es la más fácil, desde luego. La Asamblea Legislativa aprueba las emisiones,
se contrata. Hay un punto muy importante, Liliana. Para ser exitoso en una emisión de títulos en los mercados internacionales hay que contratar una firma especializada que asesore al gobierno de la República. De eso vamos a conversar más adelante, don Fernando, de cómo es ese proceso que se tiene que hacer en el caso de que la Asamblea diera la autorización. Don Melvin Garita, ¿para usted los eurobonos son o no son una buena salida para la situación, esta vicisitud que tiene el gobierno de este vencimiento el próximo año sin tener los recursos? Sí, bueno, hay que tener claro que como una persona, una empresa, o un gobierno y en general una economía puede o no tener acceso a los mercados internacionales, limita la disposición de recursos a la que pueda acceder. ¿Y a qué quiero decir esto? Bueno, nosotros tenemos dos fuentes de financiamiento, dos fuentes de ahorro. Básicamente el ahorro interno, que es generado por todas las personas, las familias, las empresas que están dentro de la economía costarricense, y el ahorro externo, que son ese ahorro que generan estos mismos agentes económicos, personas, familias, empresas, fuera de Costa Rica. Básicamente, en lo que consisten los eurobonos es acceder a ese ahorro externo. ¿Y cuál es el punto de esto? Pues acceder a una cantidad mucho mayor de inversionistas que estén dispuestos a prestarnos esos recursos. El acceso a los mercados internacionales lo que permite es mejorar la mezcla de fondeo que pueda tener una tesorería, en este caso la Tesorería Nacional, la Tesorería del Gobierno, como el objetivo de evitar presiones innecesarias en las tasas de interés, que como todos lo hemos estado viendo en los últimos meses, tanto nuestro Banco Central como los principales bancos centrales alrededor del mundo han venido aumentando las tasas de interés por los problemas de inflación que se están teniendo. Esto hace que en términos generales sea más caro captar y pues definitivamente es más caro captar hoy que hace un año o que hace 2 años o que hace 3 años por las condiciones que han cambiado, pero en términos relativos, que es lo que nos interesa, es ese acceso a una mayor cantidad de recursos, lo que nos puede permitir hacerle frente a los vencimientos, a las necesidades de liquidez que tenga la tesorería en los próximos meses y años. Claro. Y de eso se trata este tema. Doña Vanessa, eso me lleva a preguntarle con cuánta prioridad presentó el gobierno este proyecto desde que iniciaron las sesiones extraordinarias donde tienen el control de la agenda legislativa, porque es evidente que se dio este zipizape o este pulso entre la Asamblea Legislativa y la Presidencia con esa exhortación tan pública que hizo el presidente de la República en su gira a Guanacaste, casi como diciendo que los diputados pues no estaban haciendo nada. Pues vea qué interesante, vamos a ver. Y quiero nada más destacar lo siguiente, ve aquí hay dos señores que acaban de dar opiniones bien interesantes. Entonces imagínense lo que los diputados enfrentamos todos los días tratando de tomar la mejor decisión y siendo una decisión tremendamente técnica, donde nosotros tenemos que verdaderamente asumir una gran responsabilidad porque somos nosotros los que autorizamos la deuda que luego que luego van a pagar los costarricenses. Entonces, efectivamente, el tema de los eurobonos que ya se ha tenido en el pasado, otras aprobaciones, han durado hasta 1 año. Nosotros no tenemos ni 2 meses, no tenemos 3 meses de haber llegado a la Asamblea Legislativa y ya nos hemos comprometido fuertemente y públicamente a trabajar arduamente para sacar el tema de eurobonos porque sabemos que es una urgencia país. No se trata de una urgencia del gobierno, se trata de una urgencia país. Ustedes saben que urgen y que se necesitan, pero entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Es en el cómo? ¿Es en la cantidad? Es precisamente la gran diferencia oímos aquí 2 señores de total credibilidad, pero igual que ellos nos hemos dado a la tarea de escuchar una serie de economistas de alto valor y al final tenemos que tomar una decisión. Tenemos que construir igualmente, complementar el proyecto de ley con una serie de aspectos. ¿Cuáles van a ser esas garantías que nos permite que el gobierno, es este gobierno, pero no lo veamos con nombres, es cualquier gobierno, que cualquier gobierno, aunque se le autorice una suma de dinero, ese gobierno venga y pueda dar un informe, pueda rendir cuentas
de lo que se le ha dado para hacer gestión de deuda. Aquí han señalado claramente, y el gobierno lo ha señalado, que están utilizando todavía la gestión que dejó el gobierno de Carlos Alvarado. Nosotros los diputados hemos querido y hemos exhortado a nuestros compañeros diputados de gobierno y a las autoridades de gobierno a que también queremos ver cuál es el plan de gestión de deuda país. No es solamente, ¿Y eso no se ha presentado en la todavía comisión? No, todavía ellos han dicho a mediano plazo vamos a estar usando todavía los elementos del gobierno de don Carlos Alvarado. Pero para nosotros es tremendamente importante, porque nosotros efectivamente, usted bien decía, no podemos ir poniendo parches a lo largo del camino, sino que tenemos que garantizarle a las generaciones que vienen, que no son generaciones ahí muy largo, están ahí a la vuelta de la esquina, y tenemos que garantizarles que la gestión de la deuda pública en este momento asciende a 42 mil millones, es un 70% del PIB. Imagínense la carga que tenemos los diputados en nuestras espaldas cuando nos toca hacer una autorización de deuda y saber y determinar y poder oír y escuchar a todos estos señores y señoras que nos orientan y que nosotros mismos nos preparamos para ello, pero poder determinar cuál es exactamente el monto apropiado para que se genere una inversión de parte del Estado en el momento más oportuno, internacional o no, dentro o fuera del país, y que genere las mejores condiciones. Entonces, claro, aquí no tenemos 3 meses, imagínense que se han tomado otras asambleas legislativas un año. Pero se intensificó mucho la conversación o el diálogo o la interacción entre la Asamblea y la Presidencia después de esta exhortación que hizo el presidente de la República, que a inicios de la semana generó molestia en muchas de las fracciones. Sin embargo, parece que se ha ido limando un poco la aspereza. Eso que vemos en pantalla en este momento es un poco el intercambio que hubo entre el presidente de la República, Rodrigo Chávez, quien después de una reunión con Rodrigo Arias publicó en su Twitter: acabo de conversar con don Rodrigo Arias, una conversación muy constructiva, le agradezco la invitación a un café en su oficina de la Asamblea Legislativa la próxima semana, eso va a ser a inicios de la que sigue, y don Rodrigo Arias le contesta: agradezco que el presidente aceptara mi invitación a tomarse un café en mi despacho el próximo lunes en horas de la mañana. Me parece que es un paso que fortalece nuestra democracia y nuestro sistema institucional. Además, la noche del martes, por organización de la jefa de fracción del partido oficialista, Pilar Cisneros, hubo una reunión en la noche con el presidente de la comisión que usted dirige, doña Vanessa, de la que no se supo hasta el día siguiente, y bueno, la jefa de fracción ha dicho que no tenían por qué informar a la prensa. ¿Para qué fue esa reunión con el presidente y la comisión que usted dirige? Doña Vanessa. Bueno, no fui yo la que la organicé, fue doña Pilar, doña Pilar, pero fueron ustedes la que la organizó. Y realmente surgió ahí en el plenario, en el último momento, que nos dice: ¿y por qué no se reúnen con el presidente de la República y con don Nogui, y tal vez puedan analizar algunos aspectos de fondo o sea, que puedan dar más luz sobre esta necesidad? Además, el presidente quería conversarnos sobre toda la necesidad que ya conocemos y que le hicimos ver en la reunión. En realidad, nosotros los diputados venimos de estar en procesos de elección en la calle, donde tal vez no vemos los grandes números económicos o macroeconómicos, pero lidiamos con la señora y el señor de la calle, y venimos de procesos populares donde también hemos sido electos y entendemos perfectamente la situación absoluta del país, desde lo más macro hasta lo más mínimo, donde sabemos que hay gente en los chiles que come solamente guineo una vez al día. Claro, pero estas personas no tienen idea de cuáles las implicaciones de aprobar o no estos eurobonos. El Ministerio de Hacienda ha hecho un esfuerzo para tratar de convencer no solo a la Comisión en la Asamblea Legislativa, sino también de informar a la opinión pública sobre la necesidad de los eurobonos, haciendo mucho énfasis en sus beneficios. Ahí los tenemos, los que ha dicho el gobierno. Ellos aseguran que de permitir esta colocación de deuda en mercados internacionales para pagar algunas de las obligaciones que están por vencer, se tendría como efecto secundario, don Fernando, una disminución en las tasas de interés locales, que como sabemos están al alza desde hace varios meses,
También afirma que la emisión de esos títulos bajaría la presión sobre inflación que actualmente está pasando la factura a todos los hogares costarricenses por la escalada de precios. También sostiene que podría reducir la presión en el tipo de cambio. Y por último, aseguran que este permiso para salir a captar en el exterior mejoraría el perfil de deuda del país, pues afirman que se estaría cambiando deuda cara por deuda barata. Don Fernando, viendo estos beneficios que el gobierno ha dicho y ha estado publicando, pues cualquiera diría, no, pues ¿qué es lo que están pensando? ¿Son tan contundentes los beneficios? No. ¿Por qué? Primero, por el último. Dejémoslos en pantalla, Jason, ahí. Sí, póngalos en pantalla. Mejora el perfil de la deuda del país. No es cierto. Vamos a cambiar deuda más barata por deuda más cara. Entonces, ¿podría ser más cara o es un hecho que va a ser más cara? Es más cara porque en estos momentos las tasas de interés van al alza. Okay. Y cuando Costa Rica hizo las colocaciones anteriores de emisiones de títulos, valores en los mercados internacionales, las tasas de interés eran más bajas. Entonces, eso no es cierto. Ahora, pensar que vamos a disminuir la presión sobre el tipo de cambio endeudándose en el exterior, por favor, yo si estuviera en el gobierno jamás diría eso. El tipo de cambio tiene que ser un precio, pero endeudarse externamente para mantener estable el tipo de cambio, ese es el error que cometió la administración de Carlos Alvarado y que está cometiendo esta administración, que ya nos anunció que va a contratar $1.000 millones en el FLAR, que es el Fondo Latinoamericano de Reservas, para estabilizar el tipo de cambio. O sea, estamos actuando indebidamente porque estamos endeudándonos en el exterior para disminuir el ajuste en el tipo de cambio y estamos endeudándonos en el exterior, que no es cierto, para sustituir deuda cara por deuda más barata. Baja la presión de la inflación, no lo veo por qué. La inflación nos está golpeando por todos los fenómenos internacionales, el precio del petróleo, los precios de los commodities, eso no es cierto. Que disminuye la tasa de interés en los mercados locales, pero si en esta semana vimos que el Banco Central ajustó la tasa de política monetaria en 200 puntos base. Eso no lo teníamos desde hace como 12 años. Y tenemos la tasa básica pasiva que va para arriba y ajusta o afecta todos los préstamos de una cantidad muy grande de costarricenses que van a tener que pagar más. Entonces tampoco es cierto eso. Ese es el criterio de don Fernando Naranjo, economista invitado aquí en Estado Nacional. Don Melvin, ¿qué opina usted de esos beneficios que contundentemente ha dicho el gobierno que se obtendrían de colocarse los eurobonos? Sí, yo difiero de lo que señalado por don Fernando por un tema básico, y es el efecto marginal de tener o no acceso a esa deuda. Básicamente, efectivamente, las tasas de interés internacionales y locales tienen una presión al alza en lo que va de este 2022. Y eso no lo podemos controlar porque es parte de las medidas que se han venido tomando, tanto internacionales como externas, respecto a las medidas que se han tomado para combatir la inflación. Pero el tema no es si van a estar más baratas o no respecto a hace 5 años o hace 10 años, sino si no hacemos este manejo financiero, esta gestión de deuda, cuanto más a esos niveles que ya hoy son altos, estarían aumentando las tasas. Y ese es el punto de fondo que hay que analizar. También dentro de las opciones que dan los mercados internacionales está eventualmente si el gobierno quisiera salir o reducir el costo financiero de estas emisiones que hoy se estarían colocando a un nivel de tasas mucho mayor que el que teníamos hace 5 o hace 10 años, pues definitivamente se pueden hacer ingeniería financiera, como cambiar esos bonos que van a estar a tasa fija por tasas flotantes, y esos swap de tasas de interés pueden ayudar a bajar el costo que pueda tener financieramente el gobierno. Entonces, claro, en general tenemos que tomar en cuenta el efecto marginal que puede tener el acceso o no a esos recursos. Dos expertos, dos posiciones distintas. El ministro de Hacienda realizó una conferencia de prensa hacia finales de esta semana para insistir en que es realmente una urgencia para el país aprobar los eurobonos. Insistió en que no hay plan B. Según él, endeudarse en el mercado local traería consecuencias gravosas. Veamos lo que dijo.
Lo único que estamos haciendo con los eurobonos es definiendo si nos endeudamos en el mercado local o en el mercado internacional. Si nos endeudamos en el mercado local, hay consecuencias para los costarricenses bastante gravosas y no queremos que eso ocurra, y por eso hemos tenido una conversación transparente, clara, sincera con los señores diputados para explicarles lo importante que es ir al mercado internacional y sobre todo no ir por un único tracto como en algunos momentos hemos oído decirlo. ¿Por qué? Porque eso es exactamente patear la bola para adelante. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial, pero antes de irnos vamos a la sección, como todos los domingos, de buenas noticias para hablar también de las cosas positivas que suceden. En esta ocasión vamos a hablar de algo que está ya en puertas. Estamos a muy pocos días del inicio de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica 2022, en donde nuestro país será la sede de este evento internacional en el que se darán citas 16 selecciones. El Mundial inicia el próximo 10 de agosto y se extenderá hasta el 28. Los ticos podremos presenciar los partidos en los estadios Nacional y Morera Soto. Esta es una fiesta deportiva única en donde brillarán las mejores jugadoras sub-20 del mundo y es un honor para Costa Rica ser el anfitrión. Las entradas para los partidos se pueden adquirir en el sitio fifa.com/tickets. Ahí lo tienen en pantalla. Y recuerde que usted podrá ver los partidos a través de Teletica Deportes aquí en Canal 7, Teletica Radio y en la aplicación TD Max y el canal TD+. Los dejo ahora con parte de la canción oficial de este mundial, compuesta e interpretada por artistas nacionales. Le recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesan mucho sus opiniones, sus sugerencias, sus críticas. Estas son algunas de las que nos hicieron llegar la semana pasada. Tras el programa de la semana pasada, algunos televidentes nos hicieron llegar sus opiniones y sugerencias. Rodrigo Barbosa nos dijo: muy importante el tema costo canasta básica. Un tema que da para más, pero son tantos números económicamente hablando que es un tema de mucha evaluación. Por otro lado, Bernal Vargas expresó: se sugiere un gran tema para tu espacio de Estado Nacional. ¿Quién dice la verdad sobre el proyecto del tren eléctrico? ¿Claudia Dobles o el ministro del MOB? Gracias por continuar con nosotros aquí en Estado Nacional. Hoy que estamos hablando de eurobonos. Don Fernando, escuchábamos al ministro de Hacienda que ha insistido en que no hay plan B. Esta es la única salida porque endeudarse en el país, a lo interno del mercado local, tendría condiciones o consecuencias gravosas para las personas. ¿Esas eran las únicas dos posibilidades, don Fernando? No, no es correcto, porque mire, primero tenemos todo el financiamiento de las instituciones multilaterales que definitivamente tienen tasas de interés muchísimo más bajas que los bancos comerciales. No nos olvidemos que la colocación de bonos son con bancos comerciales de Europa, de América Latina, de Estados Unidos, que son como bancos iguales a los que tenemos nosotros en nuestro país, lo que pasa es que son bancos más grandes. Entonces, yo quisiera saber, porque no he visto en ningún momento que el gobierno haya dicho que agotó totalmente las posibilidades de financiamiento multilateral. Después, ya lo comenté, en los últimos meses, 2 meses, se han colocado en el mercado local bonos de gobierno en dólares a tasas de interés más bajas que las que existen hoy en los mercados internacionales. Entonces, no es tan cierto ese argumento. Pero además, mire, un gobierno que solo piensa en el año presente, pero no piensa en el futuro, me parece que está equivocado. Es cierto, si colocáramos bonos en los mercados internacionales, vamos a recibir esos dólares, pero esos dólares eventualmente hay que pagarlos, ¿verdad? Y cuando se pagan, el fenómeno es exactamente lo contrario de lo que dice el ministro de Hacienda, ¿verdad? Entonces, hay que tener esa visión, no de corto plazo, sino la visión de Estado, porque eso es lo que nos interesa a los costarricenses, no lo que pase este mes, pero lo que nos va a pasar en los próximos años. Claro. Don Melvin, son como dice el ministro, blanco y negro, o sea, no hay ningún otro plan B.
¿O son viables las otras alternativas que menciona don Fernando? Sí, hay alternativas, otras alternativas también es colocar a inversionistas extranjeros a través de los mercados internos. Sin embargo, eso pues tiene ciertos aspectos, sobre todo del ámbito legal, porque los inversionistas ya se deberían de acoger a la ley costarricense y no a la ley de Nueva York, y eso los pone en algunos casos de acuerdo a sus perspectivas en indefensión, que no necesariamente van a querer acceder a colocar esos recursos en deuda interna. Pero sí, eso es otra de las posibilidades que se tienen, además de lo que señalaba don Fernando respecto a organismos multilaterales. Lo que sí también es importante tener claro es que esas captaciones que ha hecho el Ministerio de Hacienda, como señala don Fernando, a tasas por debajo de las tasas a las que están rindiendo los mismos bonos del gobierno de Costa Rica en mercados internacionales, han sido de montos sumamente bajos. Son montos que para efectos por lo que estamos hoy acá discutiendo en este programa no son materiales, son montos mínimos, y efectivamente lo que reflejan básicamente es esa iliquidez y esa falta de ajuste que desgraciadamente tiene el mercado costarricense debido a su pequeño, al pequeño tamaño que tiene. Entonces, claro, pues sí, efectivamente se han venido captando a tasas más bajas, pero son montos muy, muy pequeños que en términos generales no aportan nada al problema que hay de fondo. Claro, doña Vanessa, ustedes en la comisión pareciera que están claros que hay que aprobar eurobonos. ¿Cuál es entonces digamos, en lo que no se ponen de acuerdo todavía? Estamos muy claros que hay un vencimiento en enero del año que viene. Ese vencimiento es, creo, por 1.000 millones, y creo que pues es necesario aprobar, si se pueda llamar aprobar eurobonos en términos generales. El tema está, vamos a ver, en cuánto se aprueba, si los 6.000 millones, si 2 emisiones de 3.000, si 4 de 1.5, ese es el gran detalle. ¿Y cuál es un poco el consenso que hay? A ver, ¿qué priva en la comisión? Va en todo sentido. Le voy a señalar, por ejemplo, lo que he mencionado yo, que lo he mencionado públicamente, y es que podría hacerse una preaprobación de 6.000 millones, siempre y cuando vamos a ver, el Ministerio de Hacienda, el gobierno venga cuando ya pagó el primero 1.5 y rinda una serie de condicionamientos o una rendición de cuentas completa. Luego se puede venir por el otro 0.5, volver a cumplir una serie de condicionamientos, rendir cuentas ante la Asamblea, luego el otro. ¿Cuál es el tema? Es el tema de rendición de cuentas. Nosotros, ante una situación de deuda como la que tenemos en el país, no podemos renunciar los diputados a que simplemente se le aprueban los 6.000 completos, libre de polvo y paja, como señalan, y no podamos luego pensar en cómo se va a hacer frente a una serie de situaciones. Claro, es la función, el rol de los... función y es el rol nuestro de contrapeso como diputados, en el Congreso, de pesos y contrapesos. Somos el poder que tiene que hacer ese peso y contrapeso, porque al final... decía usted, la señora de los chiles no se entera del eurobono. No, la señora de los chiles no tiene idea que es un eurobono, pero al final todo costarricense paga la deuda. Entonces, cuando el diputado defiende estos elementos que se ven muy técnicos y se ven estorbosos porque nos vemos como atrasando el tema, en realidad lo que estamos haciendo es garantizando que existan los mecanismos de control necesarios para que se lleve a cabo la gestión de deuda de la mejor manera. Aquí le menciono algo que todavía es una idea, pero qué interesante, y he oído de parte de la Contralora General de la República el tema, qué interesante que hiciéramos una ley de gestión de deuda. No sé si los economistas lo ven mal o bien. Yo no soy muy partidaria de crear demasiadas leyes, pero qué interesante hacer una ley de gestión de deuda para que de alguna manera todos estos temas se vean más reflejados en blanco y negro y dejen de existir todo este tipo de contraposiciones que generan más duda todavía. Claro, pero eso sería una solución en el largo plazo. Por supuesto, una ley de gestión de deuda. Ahora lo que tenemos que hacer, tenemos claridad. Yo tengo claridad en algo. El vencimiento de enero tiene que aprobarse.
Claro, porque si no el país entraría en de enero impago. tiene que aprobarse y para eso estamos trabajando fuertemente para, en la medida de lo posible, tener el tema concluido. Yo como presidente de comisión ahí tengo una responsabilidad muy grande que es acelerar todo para que de alguna manera en agosto podamos estar listos para aprobar el proyecto. ¿Ha cedido un poco el Ejecutivo en esa posición inicial que querían que le aprobara los 6.000 y luego los otros 6.000? El Ejecutivo a través de doña Pilar, a través del ministro de Hacienda, nos ha señalado que tal vez el repago de los 6.000 y las líneas de crédito no eran tan necesarias. Hemos estado muy claros que los 6.000, la gran discusión se centra en los 6.000 que implican los pagos pendientes por los próximos, creo que son 4 años, que serían al 26 o 27, si no me equivoco. Claro. Perdón, ¿me permite? Sí, por favor. Bueno, yo sigo sin entender. Mire, la señora diputada dice hay que ayudarle al gobierno a pagar los 1.000 millones a finales de enero del año entrante. Pero no hay más vencimientos en el año 23 ni en el año 24. Solo 500 millones. O sea, en 2 años lo que el gobierno tiene que pagar de eurobonos en el exterior son 1.500 millones. Y estamos hablando de que le vamos a dar 3.000 millones. Yo sigo sin entender esas cifras. Doña Vanessa. Ahora. Vea, sí, ok, no dije que se le va a dar. Sí, vamos a ver, se puede preaprobar o tener conocimiento claro de que se ocupan los 6.000 para todo el plazo. Por supuesto, no estoy hablando de aprobar esos 6.000, sino de ir poquito a poco, 1.5. A ver, la fórmula del 1.5, del 2, de que si el 3, eso todavía está por verse. Lo que sí tenemos muy claro es que el vencimiento de enero de los 1.000 millones sí es eso sí es, digamos que hay prisa por esos 1.000 millones del mes de enero. Eso es lo único que tengo claro hasta el momento. Lógicamente estamos construyendo. ¿Cómo construimos de manera que el gobierno... Aquí hay 2 caras de la moneda, permítanme un minutito nada más. 2 caras de la moneda. Una es el tema de fondo y otro el tema de forma. El tema de fondo es cuánto dinero se aprueba o si se aprueba o no. Y el tema de forma es si vamos a aprobar alguna cantidad de dinero, con qué condiciones, igual que cualquier crédito de un costarricense en un banco, con qué condiciones lo vamos a generar y cómo vamos a poder controlar que el gobierno, no cualquier gobierno que estuviera, viniera y rindiera cuentas sobre esa gestión de deuda. Eso es lo trascendente, creo, en este momento. ¿Qué se va a dar? Bueno, precisamente para eso nos estamos reuniendo con tantos economistas para ver si logramos dilucidar qué es lo mejor. ¿Don Fernando? ¿No irán a salir más enredadas ustedes? Pues espero que no. Don Melvin. Sí, no, pero vea, en serio, vamos a ver. Si yo don Fernando y luego don Melvin. Si yo tomo todo lo que el gobierno debe en dólares y tiene que cancelar en los próximos 4 años, eurobonos, bonos colocados en el mercado doméstico, eso me suma, con las cifras del Ministerio de Hacienda, son las cifras del ministro de Hacienda, son 5.500 millones. Y pregunto yo, entonces, usted nos dijo, empezando este programa, que se va a aprobar eurobonos para pagar eurobonos, compromisos en el exterior. Pero lo que el gobierno debe en el exterior de eurobonos es muchísimo menos que los 6.000 millones de dólares. Para canjear deuda cara por barata. Perdón, aquí para no pasarle por encima a doña Liliana. Claro. Don Melvin. Doña Liliana, para complementar, no solo eurobonos, el gobierno no solo tiene deudas en dólares en los mercados internacionales, también tiene deudas en dólares en el mercado local. Eventualmente el acceso a esos recursos y que él elija dónde colocarlos, lo que va a permitir es no necesariamente estrujar al mercado local, haciendo que las tasas de interés en dólares pues tengan aumentos marginales, aumentos adicionales de los que eventualmente podrían estar teniendo. Y eso es un tema muy, muy importante. Y yo quisiera comentar un tema que han señalado, y es el tema de la gestión de deuda.
y no hablando de cómo afecta a la gente de Los Chiles, sino yo quiero hablar cómo afecta a la gente de Santa Rosa de Río Jiménez, de Guásimo de Limón, donde me crié yo hasta los 18 años, para ponerlo en un contexto mucho más cercano para mi caso. La gestión de deuda es lo que realmente tenemos que trabajar. Nosotros con la regla fiscal pusimos una referencia a una deuda del gobierno respecto a la producción, a todo lo que se produce en el país de 60%. Eso es un nivel de deuda y eso es lo que activa la regla fiscal. Esa regla fiscal se podría mejorar y podría ser parte de los controles que se quieran establecer y de las negociaciones que se establezcan para mejorar eso y mejorar la calidad de vida en el mediano y largo plazo, porque el problema que hemos estado enfrentando es de mediano y largo plazo, y una de las opciones es, pues, primero, llevar a rango constitucional la regla fiscal y segundo, de bajar ese límite que se tiene hoy en 60% a niveles de alrededor del 30, 35, 40%. Ese tipo de medidas de gestión de deuda respecto a la capacidad de producción de la economía son las que han generado mejoras sustanciales para la calidad de vida de todas las personas y de la facilidad de hacer negocios, de generar inversión, crecimiento, trabajo y bienestar para la sociedad. Entonces, por ahí es donde eventualmente podríamos establecer anclas fiscales para asegurarnos que en el mediano y largo plazo pues vamos a tener condiciones financieras para todos en el país que sean muy benignas. Para no andar, don Fernando, en estas vicisitudes, ¿verdad? Porque esto es como correr para pagar una cosa que ya vence en 4 meses y no se tiene el dinero. Don Fernando. Bueno, son 6 meses lo que nos falta para pagarlos. O sea, aquí yo lo único que puedo dar son consejos por mi experiencia. Me tocó colocar en la institución donde está don Melvin hoy en día trabajando en el Banco Nacional una emisión de bonos de 1.000 millones, y lo peor que uno puede hacer en estas actividades es correr porque hace chambonadas, ¿verdad? Mi consejo, tómese el tiempo a la Asamblea Legislativa en aprobar una buena ley que no nos vaya a crear una mala imagen en el exterior de que estamos excediéndonos en el financiamiento externo para financiar gastos del gobierno, porque eso sería un gran error. Nos ha costado mucho el saneamiento, que usted lo explicó, doña Liliana, muy bien, de las finanzas públicas. Las calificadoras de riesgo mejoraron un poquito la calificación de la deuda soberana de Costa Rica. Lo peor que nos podría pasar es que nos vuelvan a echar marcha atrás, en cuyo caso las emisiones futuras de bonos van a ser mucho más costosas. Entonces, tienen que tomarse el tiempo, ¿verdad? Tienen que realmente ir con mucho cuidado en estas autorizaciones de emisiones de títulos soberanos en los próximos años, porque lo peor que nos puede suceder es una mala decisión de la Asamblea Legislativa y una mala decisión del gobierno. Eso no lo quiere el país y eso nos perjudicaría a todos. Claro, además de las consideraciones técnicas que los diputados han estado analizando para esta autorización al gobierno para que salga a emitir títulos, están también las políticas. El jefe de fracción del Partido Liberal Progresista, don Eli Feinsack, sostuvo esta semana que las dudas para aprobar la emisión de bonos que quiere el gobierno surgen sobre todo porque no ven señales de contención del gasto. Esto dijo en el Congreso. Mediante decreto ejecutivo relajan la aplicación de la regla fiscal. Esto para lo que sirve es para hacer crecer el gasto público en más de 400.000 millones de colones. Solicitaron a la Comisión de Asuntos Hacendarios que se elimine una norma de ejecución presupuestaria que exige congelar las plazas que se dejan de usar en el sector público. El argumento es que no pueden contratar maestros ni policías. Y la realidad es que la norma de ejecución presupuestaria dice se congelan todas las plazas excepto en el MEP y excepto en la policía. De manera que no es necesaria esa descongelación de plazas. Nos anuncia el presidente ejecutivo de la Caja 12.500 nuevas plazas en la Caja Costarricense del Seguro Social en los próximos 4 o 5 años. Lo que estamos viendo es intención de aumentar el gasto público. Y por otra parte nos anuncia el ministro de Hacienda su intención de impulsar el impuesto de renta global dual, lo cual en su versión actual se traduce en un batacazo impositivo como no hemos visto en Costa Rica en muchos años.
Después de las declaraciones del diputado, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, en la conferencia del jueves dijo: hablar de control de gasto es un poco ambicioso. ¿Qué más podemos hacer? Señora diputada, esta consideración que es más política de ver algunas señales de contención del gasto en el gobierno, ¿es algo que en la comisión se esté considerando? Claro, en eso sí tengo que decirle, todo esto pasa, o sea, el tema de la decisión, evidentemente el tema de la decisión, el monto, todos estos detalles que hemos venido hablando, son aspectos técnicos de los cuales estamos precisamente tratando de informarnos y preparándonos mucho los diputados de la comisión para luego rendir el informe necesario para que en la Asamblea Legislativa también, o sea, el Pleno tenga conocimiento del tema. Pero evidentemente todos nosotros estamos tremendamente comprometidos por realizar todos aquellos esfuerzos, sea a través de leyes o de control político, que eso es nuestra otra función, precisamente para que haya una contención de gasto. Tenemos que lograr el equilibrio, y lo he mencionado en muchas ocasiones, tenemos que lograr el equilibrio para que la parte económica que este país ocupa, que definitivamente todos sabemos que hay una gran necesidad de tomar acciones, y se tomó con la regla fiscal y otras cosas, pero también sabemos que las decisiones que se han tomado no siempre han sido buenas para la parte social. Entonces, el diputado tiene esa gran misión de, como les digo, a través de las leyes o del control político, de lograr equilibrar entre esa parte económica y social. Claro. La contención del gasto de parte del gobierno es tremendamente grande, y preguntarle también al gobierno cuál es su gestión de deuda y qué piensa también con respecto al Fondo Monetario Internacional, que todavía no nos han dicho nada sobre el tema. Don Fernando. Hay dos condiciones básicas, con todo respeto hacia la Asamblea Legislativa, porque es soberana y ustedes tomarán la decisión que consideran. Primero, la regla fiscal es una ley de la República de acatamiento obligatorio de todas las autoridades. Yo pondría como condición el cumplimiento estricto de la regla fiscal. Pero segundo, tenemos un convenio con el Fondo Monetario Internacional, y el fondo lo que trató de hacer con Costa Rica fue un saneamiento de las finanzas. Nosotros necesitamos seguir teniendo un convenio con el Fondo Monetario, y que estas emisiones de títulos a colocarse en el exterior tengan el aval del Fondo Monetario Internacional. Eso es muy importante para lograr una tasa de interés más baja. Esas dos condiciones yo las veo como indispensables en cualquiera que sea el monto de la emisión de bonos en los próximos años. Claro. El gobierno está presionando para que esto se apruebe cuanto antes. Ahora en las sesiones ordinarias la agenda la pone la oposición, pero esto dijo el ministro de Hacienda hace unas semanas en la comisión, cuando habló del panorama de tiempo que ellos veían para este proyecto. Nosotros necesitamos que este proyecto de ley esté aprobado a finales de este mes para que nosotros podamos hacer el proceso. En términos generales, el Ministerio de Hacienda se toma 3 meses en poder llegar y salir a los mercados internacionales. Y esto tiene trascendencia porque la ventana de inversiones se cierra antes del Thanksgiving, y eso es más o menos el 25 de noviembre. Y esto es relevante porque nos da la oportunidad de tener mejor acceso al mercado. Con don Melvin y con don Fernando. Don Melvin, ¿qué sigue después de que lo aprueba la Asamblea Legislativa si es que esto sucede? Pues se entra en un proceso de preparar el prospecto en general, y esto, como ahora lo mencionaba don Fernando, es un trabajo que para un emisor soberano puede llevar entre unos 2 o 3 meses. Básicamente es preparar toda la información que tienen que revelársele a los inversionistas respecto a para qué se van a utilizar esos recursos, cómo está la economía nacional, cómo están las finanzas públicas en general. Es una revelación de cómo está el emisor, cómo puede respaldar el pago eventualmente de esos recursos que está pidiendo, y finalmente para qué va a utilizar esos recursos. Ese proceso se da por lo general con un acompañamiento
asesoramiento con bancos internacionales, que son los que a través de su red de distribución pues contactan a los diferentes inversionistas que van a hacer la compra directa de estos bonos, y es un proceso bastante extenso en tiempo, ¿verdad? De alrededor de al menos unos 2 meses. Claro, don Fernando, usted que ya tuvo, como comentaba, la experiencia de hacer una colocación de títulos para un banco estatal en el exterior por 1.000 millones, ¿cómo vemos ese horizonte después de que la Asamblea, en caso de que lo haga, apruebe esto? Bueno, primero tenemos 6 meses, ¿verdad? Hasta finales de enero. Pero inclusive, si fuera en enero, hay otros mecanismos mediante los cuales el gobierno podría pagar los eurobonos que debe cancelar. Pero eso no es el tema, con mucho gusto lo podemos comentar en algún otro momento. Entonces, mi consejo es, tómese la Asamblea Legislativa el tiempo necesario para que salga una buena ley, pero no hagamos, como lo dije anteriormente, una chambonada que nos puede perjudicar a todos los costarricenses. Pero también muy importante, el gobierno tiene que contratar un banco especializado que sepa de la colocación de títulos. Nosotros en Costa Rica no sabemos de esto. Cuando yo fui gerente del Banco Nacional y colocamos esos $1.000 millones, contratamos una institución bancaria que nos ayudó y nos asesoró y nos dijo cuál era el momento oportuno para colocar esa emisión, las tasas de interés probables. Que cobran, por supuesto, tienen un porcentaje... Sí, claro, no, ellos ganan, pero vale la pena, porque lo que usted se va a economizar es mucho más de lo que le va a costar la asesoría del banco. Las tasas de interés, los plazos, el momento oportuno. Yo vi que el ministro de Hacienda dice que tiene que ser antes de Thanksgiving. No veo por qué. Mire, $1.000 millones de colones en el mundo financiero internacional, eso no es nada, ¿verdad? Es decir, usted puede salir antes de Thanksgiving o en enero o en diciembre, que eso es cualquier cosa y va a lograr las colocaciones de títulos. Pero es muy importante, me parece a mí, las condiciones que puede poner la Asamblea Legislativa y el asesoramiento de una institución internacional, que obviamente el gobierno tiene que hacer un concurso internacional público para contratar a quien ofrezca las mejores condiciones. Se nos acaba el tiempo. Voy a pedirle a nuestros invitados de hoy que en un minuto nos haga una reflexión final, sobre todo considerando que la próxima semana podríamos tener noticias o avances de este tema. Comienzo con usted, don Melvin Garita, gerente general de BN Valores. Pues como mencionaba al inicio, el acceso al ahorro externo es una base fundamental para cualquier entidad financiera, cualquier gobierno o para las mismas empresas y personas. Tener un adecuado mix o mezcla de fondeo, tanto de mercados internacionales como de mercados locales, es lo que permite generar costos competitivos o costos eficientes en general para la sociedad, y parte de la discusión que se debería de tener es, pues bueno, ese acceso es necesario. Hay diferentes estudios que señalan que nuestra economía no genera el suficiente ahorro que se necesita tanto para inversión pública como privada, y bueno, qué es lo que se necesita para que la Tesorería Nacional acceda a estos mercados y pues pueda mejorar esas condiciones para que eventualmente eso a todos los costarricenses nos beneficie con tasas de interés más apegadas a la realidad. Muchísimas gracias, don Melvin. Continúo con usted, don Fernando Naranjo. Bueno, primero yo creo que importantísimo que salga una buena ley. Una buena ley significa que sea el menor costo posible para que los costarricenses tengamos que pagar en el futuro esas deudas en las mejores condiciones. Segundo, contratar una firma asesora internacional de primer nivel que le ayude al gobierno a lograr esos objetivos. Después, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, diputada. El gobierno tiene que rendir cuentas todos los años. Aprobar una emisión total por 6.000 millones hoy no tiene sentido. El gobierno tiene que justificar cuánto va a financiar del déficit con multilaterales, cuánto va a financiarlo en el mercado local y cuál es el remanente para financiarse en el exterior a través de bonos. Importantísimo tener el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Ningún país que pretenda salir a los mercados internacionales no puede tener apoyo del Fondo Monetario Internacional. Y me parece importantísimo también, y apoyo totalmente la posición del diputado Fensack, este gobierno no ha dado muestras de querer reducir el gasto. El cumplimiento de la regla fiscal es vital para tener costos menores en esas emisiones de títulos. Muchas gracias, don Fernando. Y concluyo con usted, doña Vanessa Castro, diputada y presidenta de la Comisión de Asuntos Económicos. Pues primero, muchísimas gracias por haber compartido con
conmigo tantas observaciones y de fijo me llevo un par de notas ahí de apuntes. Destacar la gran responsabilidad que sentimos como diputados. Tenemos sobre nuestros hombros este tema de deuda del Estado. Tenemos que aprobársela al gobierno, indistintamente de cuál sea el gobierno. Tenemos que ejercer los controles necesarios y prudentes para que la gestión de deuda, para esos 42 mil millones de deuda pública que tenemos, que significan un 70% del PIB, vayan bajando a lo largo del tiempo y podamos como país respirar en algún momento. La gran responsabilidad de parte de nosotros los diputados y mi compromiso de trabajar en la comisión, igual sé del compromiso de los compañeros por sacar adelante este tema de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, señora diputada. Estaremos la próxima semana dando seguimiento porque entendemos que pudiera ser que ya emitan la subcomisión un informe. Que salga luz, ¿cómo es? Humo blanco. Humo blanco. No luz, humo. Muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy y también a ustedes en sus casas por acompañarnos. Los esperamos, por supuesto, el próximo domingo aquí a la misma hora, a las 10 de la mañana en Estado Nacional. ¡Feliz domingo!